Chicos, vamos a ver ya en este quinto video sobre patologías del sistema urinario en los animales domésticos, lo referente a enfermedades glomerulares. Dentro de estas, vamos a comenzar con los procesos inflamatorios en el glomérulo. Glomerulitis es específicamente la inflamación del glomérulo, mientras que glomerulonefritis o glomerulonefrosis abarca los cambios que suceden tanto en túbulos y vasos sanguíneos que acompañan a la enfermedad glomerular primaria. Esto es, que se ve afectado tanto el glomérulo como los túbulos y vasos sanguíneos que están contiguos a él. Estos anteceden a la enfermedad terminal del riñón. La glomerulitis se puede observar principalmente en septicemias, mientras que la glomerulonefritis en enfermedades autoinmunitarias. En la imagen que tenemos a continuación, presentamos o tenemos un proceso de una necrosis fibrinoide del penacho glomerular. Acá lo podemos ver. Esto es lo que aparentemente en este caso quedaría como un glomérulo. Y un proceso de fibrosis posterior a la necrosis, que es característico de la glomerulitis, que se asocia con los casos de vasculitis en los vasos, los pequeños vasos que irrigan al glomérulo. Este caso es un hipotiroidismo en humanos. La imagen que tenemos a la derecha es la presencia de células mononucleares en una asa glomerular, y vemos el agrandamiento de las células endoteliales, esto dado una hinchazón. Son estas que podemos observar acá. ¿Ok? Podemos ver también que hay una infiltración de leucocitos poliformonucleares que pueden presentarse de manera ocasional en las asas de los capilares glomerulares. Serían estos capilares. Bueno, este sería uno de los túbulos. Este es un capilar. ¿Ok? Para clasificar la glomerulitis y la glomerulonefritis, vamos a utilizar estos ciertos cuadros, estos ciertos corchetes que nos ayudarán a clasificarla y a poder diferenciarla de otras lesiones que podemos encontrarnos también en el riñón, específicamente en el glomérulo. Podemos encontrar que este proceso inflamatorio puede estar de manera generalizada abarcando todos o la mayoría de los glomérulos presentes en el riñón. Podemos también ver que puede ser focal, donde solamente se incluye algunos glomérulos. Puede referirse a un proceso inflamatorio difuso, donde se afecta solamente un glomérulo completo. La segmentaria, donde comprende solamente ciertas partes del glomérulo, y la mesangial, donde se afecta de manera primordial el área del mesangio. Estas son células del músculo liso que se ubican en el corpúsculo renal inmediatamente junto a los túbulos aferentes y eferentes. De ahí que recordemos un cachito el primer video donde vemos las generalidades del riñón. De manera clínica podemos encontrar este proceso inflamatorio como una insuficiencia renal aguda o crónica, como un síndrome nefrótico, que se ubica de una manera grave y prolongada con una proteinuria. Puede ubicarse también con una hipoproteinemia y con un edema generalizado. De forma microscópica, podemos encontrarnos procesos inflamatorios de forma proliferativa, donde encontraremos un incremento de la celularidad, como podemos verlo en las imágenes que tenemos a la derecha. Estos son riñón de humano, donde se nos muestra de manera macroscópica lo que pudiéramos estar viendo como una glomerulitis o una glomerulonefritis proliferativa, donde vemos que la parte de la corteza se ve mucho más grande y está abarcando mucho más espacio
de la médula del riñón, lo que nos puede dar la sospecha precisamente un proceso proliferativo. Mientras que en la parte microscópica que tenemos en la esquina inferior, estaremos ubicando precisamente una proliferación no solamente de las células del mesanquio, sino también del glomérulo, donde no hay ya una diferenciación de estos espacios glomerulares, y vemos que la luz del espacio de Malpighi se está viendo reducida. La membranosa, una glomerulitis membranosa, veremos engrosada, lo veremos como un engrosamiento de la membrana basal capilar, y tenemos la membranoproliferativa, donde tendremos un incremento de celularidad, además de un engrosamiento de la membrana basal capilar. Estos son comunes entre cerdos, perros y rumiantes, y se le puede conocer también como mesangiocapilares o mensangioproliferativos. Estas imágenes fueron tomadas de forma cortesía del blog de Dana Pato B 2013 de WordPress. Pueden visitarla, tiene un material bastante interesante. Obviamente es un material en humanos, pero que nos puede ayudar para poder orientarnos tanto en imágenes como en definiciones. Nos encontramos dentro de los agentes o las razones por las que puede provocarse un proceso inflamatorio en glomérulo y la nefrona en general, los procesos virales. Las lesiones en glomérulos son por la replicación viral que se produce en las células del endotelio. Un ejemplo es la hepatitis infecciosa canina, la fiebre porcina clásica, la enteritis viral equina, infecciones neonatales de lechones por citomegalovirus y enfermedad de Newcastle. Tanto la hepatitis infecciosa canina como el citomegalovirus nos hará o nos regalará unas imágenes de inclusiones en el endotelio, lo que nos hace diferenciarlas de las demás o de algún otro proceso viral que produce inflamación en el riñón. Microscópicamente, ya lo mencionamos, una hipertrofia endotelial, tanto engrosamiento y edema en mesanquio como hemorragias y procesos necróticos en las etapas finales. Para su detección es necesario hacer un proceso donde podamos detectar los antígenos de la enfermedad por medio de inmunohistoquímica, específicamente en células endoteliales, buscando en células endoteliales, en células epiteliales o en células del mesanquio de la nefrona o en los túbulos, precisamente en el epitelio de túbulos. Otro de los procesos inflamatorios del glomérulo lo podemos dividir en glomerulitis supurativa o embólica. Esto es que se forman émbolos en los vasos que bañan el glomérulo, lo que nos va a provocar daños inflamatorios, principalmente por bacteriemias. Esto es que las colonias de bacterias se ubican en los glomérulos y los capilares que bañan a este tejido, produciendo unos pequeños abscesos que se van distribuyendo de manera ya sea bien localizada o generalizada en la corteza. De forma microscópica veremos zonas de necrosis e infiltración de neutrófilos, así como la presencia de las colonias de las bacterias. Ejemplos de esto tenemos el Actinobacillus eculi, principalmente, que afecta a potros. En esta imagen tenemos precisamente una glomerulonefritis por Streptococcus. Aquí tenemos una tinción de paz. La tinción de paz es precisamente este color rosa casi mexicano, muy intenso. La función de este tipo de tinción es de que se adhiera a las proteínas de las inmunoglobulinas que están reaccionando ante la presencia de la bacteria. Entonces, siguiendo esta lógica, podemos darnos una idea de cómo está distribuida
o qué tanto está afectando ya este agente, provocando tanto el edema como una posible proliferación, a mi parecer, de células y obviamente nos está quitando espacio de la cápsula de Bowman. Otro ejemplo de agente patógeno que nos provoca un proceso inflamatorio en el glomérulo es el Actinobacillus equi. En la imagen de la izquierda tenemos una nefritis embólica como la que mencionamos. Tal vez, si ponemos muchísimo cuidado, podemos ver una especie de puntilleo blanco, unos círculos, precisamente en la cápsula del riñón del equino, así como este proceso necrótico bien definido. Bueno, pues cada uno de estos puntitos no es otra cosa más que microabscesos distribuidos ahí. En la imagen de la derecha, igual tenemos el riñón de un potro y sus glándulas suprarrenales, estas que está aquí. Podemos observar el proceso inflamatorio junto con cierto puntilleo, tal vez no de la misma manera tan clara que está acá, pero sí lo podemos ver distribuido en la corteza, ese puntilleo amarillento, pequeñito, que no es otra cosa que los procesos o los pequeños microémbolos ubicados en estas partes, ¿no? Válgame, en la corteza. Dichas imágenes fueron extraídas del Atlas Colorido de Patología Veterinaria de Van Bruys y Bowen del 2007, el cual pueden encontrarlo por medio de nuestra biblioteca digital de las bases de repositorios. Otra imagen, pero ahora microscópica, acerca del Actinobacillus ecoli. Tenemos precisamente una nefrona con su espacio mesangial y los túbulos alrededor de esta, donde vemos el taponamiento de estas partes negritas que vemos acá, es el taponamiento de los vasos. Bueno, también acá vemos un tanto de congestión. Estos son vasos glomerulares y periglomerulares, como mencionamos acá, que pueden ser por embolias bacterianas y pudiéramos sospechar que dentro acá tenemos estas colonias de las que hacía mención. Como no es una tinción especial ni es una inmunohistoquímica, pues no podemos estar seguros si realmente está la presencia de estas colonias bacterianas. Pero la distribución y el punto donde se encuentran estas lesiones nos hacen sospechar de este proceso, precisamente. La glomerulonefrosis, chicos, es un proceso degenerativo precisamente del glomérulo y pudiéramos mencionarlo o abarcarlo dentro también del proceso inflamatorio del glomérulo y de la nefrona en general. Este se asocia generalmente con mecanismos de mediación inmunológica. Es mucho más común en perros y gatos y es debido a bacteremias, viremias, a infecciones parasitarias, procesos autoinmunes, procesos hereditarios y hasta neoplasias. Esto se debe porque se ve afectado el complejo inmunosoluble, antígeno anticuerpo del mismo glomérulo. Según podemos encontrarlo, esta frase la podemos encontrar en el libro de patología del maestro Trigo Tavera, en patología sistémica, es que las infecciones de baja patogenicidad que produce antigenemia persistente presentan una causa de glomerulonefrosis. Esto es que estas infecciones bacterianas que aparentemente son de alta peligrosidad, alta patogenicidad, sí llegan a producir un proceso antígeno persistente, crónico, que nos desencadenará a mediano o largo plazo un proceso de degeneración y de inflamación en nefrona.
Otros posibles agentes que nos pueden llegar a provocar esto pueden ser vacunas de virus biomodificado, que haya una predisposición genética, así como algunos defectos inmunes. El diagnóstico de este tipo de degeneración es simplemente por detección de inmunoglobulinas y C3 por inmunofluorescencia. De ahí que es muy complicado poder ver lesiones de forma macroscópica y hasta microscópica, porque la vamos a confundir lo más seguro con un proceso de inflamación. ¿Cómo se comporta este proceso de degeneración? Bueno, se forman primero los complejos antígeno-anticuerpo por alguna de estas razones que ya mencionamos. Este antígeno-anticuerpo ya existente se acumulará en los capilares del glomérulo, lo que va a estimular el sistema del complemento y formará el C3A, el C5A, el C5, el 6 y el 7, complejo 5, 6 y 7, que a su vez va a llamar por quimiotaxis a neutrófilos, y estos a su vez van a liberar algunas enzimas lisosómicas que nos causarán un daño en la membrana basal, y esto se finalizará con una serie de monocitos que comenzarán a dañar el glomérulo. Las imágenes que tenemos acá es, como les mencioné, que solamente podemos observar o podemos diagnosticar de manera microscópica por medio de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia este proceso degenerativo. Tenemos acá una glomerulonefritis membranosa, donde podemos observar un tanto el engrosamiento de las paredes glomerulares. Vemos acá esto, están muy engrosadas. Vemos el seguimiento. Si recordamos una nefrona normal, sana, tendremos un espacio en blanco, una luz bastante bien delimitada, con unas asas glomerulares bien enrolladitas, cortas, dejando un espacio mesangial decente, bien ubicado, que en este caso pues solamente de hecho ni las asas de aferentes y eferentes podemos localizar. Bueno, ok, entonces en esta misma lámina, este mismo tejido sometido a una fluorescencia, podemos ver que se presenta con una fluorescencia granular en la membrana basal. O sea, esta parte vemos la fluorescencia de la misma, donde se está echando de cabeza que hay presencia de depósitos de inmunocomplejos que son inmunoreactivos a la fluorescencia anti-IgG, y este es un riñón de canino con este proceso. Esta fotografía igual fue extraída del Atlas Colorido de Patología Veterinaria. Tenemos una imagen similar de un proceso también en canino, donde también estamos viendo depósitos de inmunofluorescencia anti-IgG, donde estamos viendo, o al menos se nos trata de explicar que hay un aumento en la matriz mesangial y una proliferación de las mismas. Acá podríamos estar pensando que este es el proceso mesangial. Estos son túbulos con un engrosamiento bastante, si le echamos un cachito de imaginación, podemos ver, bueno, ya no tanta imaginación, pero sí podemos observar un engrosamiento de las paredes de los túbulos bien marcados, con una proliferación de células glomerulares, no tanto como en la fotografía que vimos anteriormente, pero sí está marcada. La fotografía de la izquierda es una tinción de plata, mientras que la tinción de la derecha es una fluorescencia granular. Igual es una inmunofluorescencia donde podemos ver esta fluorescencia granular, donde podemos ver el mismo engrosamiento que estamos viendo por acá en las paredes glomerulares y el cúmulo mesangial, que es el que estamos viendo por acá. Como menciono, las lesiones no pueden ser vistas por medio de microscopía de luz. Es muy difícil poder verlas de manera macroscópica.
Solo podemos verla por medio de microscopía electrónica o por inmunohistoquímica o por inmunofluorescencia. Las lesiones que nos vamos a encontrar en el proceso de glomerulonefrosis son lesiones discretas donde podremos sospechar de un riñón hinchado con una cápsula lisa, un color normal o a veces puede tender a ser un color pálido, con algunos puntos rojitos en la corteza donde nos hará sospechar de glomérulos, entre comillas, prominentes por la misma inflamación y la degeneración. Insisto, este proceso, como lo estamos viendo acá, ¿no? Son unas lesiones discretas. Si nos ponemos a recapacitar o a pensar, son lesiones que fácilmente pueden pasar desapercibidas si no tenemos un buen historial clínico del cadáver, o al menos del animal que ha fallecido y que estamos revisando. Entonces, bien podemos pasar de largo por este tipo de características, además de que pensámoslo, mucho de estas lesiones o estos cambios nos lo puede dar un montón de patologías, ¿no? Un montón de procesos, es más, hasta podemos pensar en un proceso de descomposición, ¿va? O sea, diciéndolo así. Después de que tenemos un proceso crónico de glomerulonefrosis, podemos encontrarnos o podemos ya toparnos con un proceso glomerulosclerosado o una glomerulosclerosis, que es cuando el glomérulo llega a una etapa final después de un daño muy crónico. Encontramos fibrosis en el intersticio y en la zona periglomerular e infiltración de monocitos en el mismo intersticio. Bueno, hemos llegado al final de este video. Gracias por su atención y vamos a continuar con la parte 6.